días. ¿Sí me escuchan bien? Damos gracias al Señor Padre Celestial por la bendición que nos das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, tu palabra es más cortante que espada de dos filos, penetra lo profundo de nuestro ser, discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Con base en tu palabra, Señor, ruego para que tú ilumines nuestro camino, que tu palabra sea lámpara a nuestros pies y que tú, Padre, en la misericordia tuya, en el favor tuyo, en la bondad tuya, Señor, tú nos ilumines, tú nos guíes, tú nos enseñes, tú nos corriges, tú nos exhortas y tú nos preparas para toda buena obra, Señor. Te bendecimos, bendigo al pueblo acá reunido, Padre, en esta mañana. Bendigo a tus hijos aquí redimidos por la sangre de Cristo Jesús. Los bendigo, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, y pido que tu palabra cobre vida en cada uno de nosotros, Señor, en esta mañana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos venido caminando sobre una serie que se ha denominado El Señor y su Iglesia. La inició Marcel, y donde habló sobre los atributos del Cristo glorificado. El fin de semana anterior tuve el privilegio de compartir con todos y cada uno de ustedes sobre este Cristo exaltado, sus atributos, su influencia sobre nosotros como la iglesia, como el Señor de nuestra iglesia. Y nos gozamos de ver a este Cristo en su bondad, en su misericordia, en su señorío, en su deidad para con su iglesia. Y hablábamos que en esta serie del Apocalipsis, Juan mira, vuelve a ver y le está hablando el Cristo exaltado, el Cristo glorificado, y le dice: pon atención, escribe en un libro y envía este mensaje a las 7 iglesias. Hoy me toca abordar el mensaje a 4 de estas iglesias. Debemos de aclarar que muy probablemente no eran las únicas iglesias. De hecho, hay constancia en la Biblia de que no son las únicas 7, pero el Señor decide que estas sean las 7 que quedan nombradas y enumeradas y detalladas en el libro del Apocalipsis. Y este mensaje que vamos a tocar es un mensaje restaurador. Es el Cristo resucitado, es el Cristo exaltado que quiere restaurar a su iglesia. Porque recordemos que, entre otras cosas, este Cristo se nos presentó como el sumo sacerdote, como el pastor que tiene cuidado de su iglesia y lleva a Juan en una visión en el Espíritu, a Juan, pastor también de estas iglesias, a escribirle un mensaje restaurador a sus iglesias. ¿Y qué es restauración? Si no es coger algo y volverlo al inicio. Es algo que del inicio, con el pasar del tiempo, se nos viene deteriorando. Así como se nos deteriora el portón para abrirle la casa, así como se deteriora la pintura de nuestra casa, el techo de nuestra casa, en fin, las cosas se van deteriorando. Y si no, que lo diga el Teatro Nacional, que está en función plena de restauración hoy en día. Parece ser que la iglesia del primer siglo, la iglesia desde cuando Jesús sube al cielo y se arranca con el proceso de la iglesia incipiente, es una iglesia que ha tenido desgaste, ¿verdad? Y que amerita
que sea restaurada. ¿Por quién? Por el Cristo glorificado, por el Cristo exaltado, ¿verdad? El Señor mira el estado de su iglesia y cómo el pasar del tiempo la ha afectado. E inicia, y por eso yo quiero que me acompañen en estas 4 iglesias para determinar lo que estaba ocurriendo en las mismas y ver si hay algo de eso en nosotros. Ver si hay algo de esto en tu vida y en mi vida. Y si hay algo de lo que vamos a ir enumerando. Es mi propósito que usted en esta mañana se deje y le permita al Cristo glorificado, al Cristo exaltado, restaurar su vida. El Señor nos bendiga y nos ayude a restaurar nuestras vidas. Y empieza esta seguidilla por la iglesia en Éfeso. Y quiero que abran sus Biblias, las mantengan ahí o el dispositivo que usted tenga. En el capítulo 2, en los versos 2 y 3, y le dice: Señor, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. ¿Cuántos pastores no desearan una iglesia como esta? Éfeso era un puerto, está en el Asia Menor, está en lo que es la Turquía de hoy, la Turquía asiática. Recordemos que hay Turquía europea y Turquía asiática. Allí está el puerto de Éfeso, y este puerto está constantemente ingresando y saliendo gente, ingresando y saliendo gente. Y nada más imagínense lo que está ocurriendo en esta iglesia. Igualmente la iglesia sufre las consecuencias de este tránsito. Y aquí están pasando falsas enseñanzas, falsos apóstoles, y esta iglesia está recibiendo todos estos embates, y el Señor le dice: no has desmayado, has guardado mi buena enseñanza, has tenido un duro trabajo y constancia, has cuidado de la sana doctrina, y aun cuando la obra te ha traído sufrimiento, has perseverado. ¿Has perseverado en el Señor, o a veces has tirado la toalla? ¿Nos hemos mantenido firmes? ¿Hemos escudriñado la palabra para que las falsas doctrinas no se infiltren en nuestras vidas? ¿O la escritura la tocamos cada vez que venimos acá? El Cristo exaltado te dice: hijo, hija, hoy es día de tomar decisiones. Hoy es día de que emprendas un duro trabajo por mí, que te esfuerces, que seas valiente, que no desmayes, que guardes la sana doctrina y que permanezcas en mí, como la iglesia de Éfeso lo hacía. Pero no todo bueno en Éfeso. En el 2:4, mire que dice ahí: tengo contra ti que has dejado tu primer amor.
Cuando mi esposita preparaba todo el trabajo relacionado con esto, vino y hizo una pregunta al Señor: Señor, ¿cómo es esto del primer amor? Y el Señor muy lindamente da la respuesta y da 3 claves fundamentales. Es un amor que hace girar todo alrededor de la persona amada, la cual se vuelve en el centro de nuestra vida. En segundo lugar, aparte de que giramos alrededor de esta persona, no se puede pasar un solo día sin haber hablado con esta persona, sin haber escuchado, sin saber qué pasa, qué ocurre. Y toda mi vida, por último, debe girar en función de agradarle a esta persona. Nosotros muchas veces hemos caído en el letargo. Hablo como casado. Cuando estamos en el noviazgo, andamos ahí pegaditos, manitas calientes, no nos separamos, nos amamos intensamente, no podemos vivir sin escuchar de esa persona, todo anda alrededor de esa persona, todo gira alrededor de esa persona, y hablo de todo mundo con ella. Y algunos, cuando nos casamos, llegamos a la casa y: mi amor, ¿cómo te fue? Bien. En el día no conversamos, no hablamos, no interactuamos. Permanecemos en silencio y llegamos a la casa, igualmente tomamos la actitud de tomar un sillón o una... No hablamos. ¿Acaso, iglesia, en las cosas del Señor no somos como Éfeso? Cuando yo conocí al Señor, yo dije: yo me quiero bautizar. Oiga, pero ya el curso de bautismo empezó. No importa, ¿a dónde está ese curso? Yo quiero ir. Y me dijeron: caballero, usted no puede, ya empezó esto. Me fui y hablé incluso. Y dije: yo quiero bautizarme, por favor permítame entrar. Pero es que mire, ya esta gente lleva avanzada. No importa, aquí va a haber un examen. Si yo no paso el examen, no me deja bautizar. Y me fui y me sumergí con todo ese grupo. Y después dije: yo quiero conocer la escritura. Y me metí a CEPA. Y fui corriendo a CEPA a formarme. Y Señor, ¿cuánto tiene usted convertido? No, yo me convertí hace 4 meses. ¿Y qué está haciendo aquí? Estoy ardiendo. Pero ¿qué pasa con el pasar del tiempo? Con el pasar del tiempo perdemos ese primer amor. Nos enfriamos, no tocamos la Biblia, no oramos al Señor, no clamamos a Él. Nos vemos indiferentes ante la necesidad de los demás. Y no hablamos solo físicas, sino espirituales. Las personas se pierden y nosotros no nos importa nada. Hemos perdido el primer amor. Y eso es de lo que el Señor le habla a Éfeso: ya no ardes por mí, no tienes pasión por mí. Y eso es lo que el Señor nos habla en esta mañana. ¿Qué pasó con tu pasión? ¿Qué pasó con el fuego que tenías por mí? ¿Dónde está? Pero el Cristo exaltado te dice: aquí estoy. Ven a mí. Ven a mí, hoy estoy aquí. Hoy se escuchaba, estaba en la parte de arriba ya con los del sonido, y escuchaba a la hermana hablar. ¿Y qué decía el Señor?
¿Qué decía el Señor en esta mañana? No lo decía la hermana, lo decía el Señor. ¿Qué decía el Señor? Trae tu vasija. Ven. ¿Quieres rehusar de mí? ¿Quieres que tu aceite sea fresco? Ven a mí. Y le dice el Señor a Éfeso, y recuerda que si no vuelves a arder de mí, quito tu candelabro. ¿Y saben qué era el candelabro? ¿Saben qué representaba? ¿Saben cuál era la imagen que hablamos hoy, 8? Del Cristo en medio del candelabro, del Cristo que proveía la luz y que fuera de Él estamos en tinieblas. Si este Cristo quita el candelabro, entonces ¿qué va a hacer de nosotros como iglesia? ¿Qué va a hacer de ti sin Cristo? Sigue el Señor hablando a Esmirna. ¿Y qué le dice el Señor a Esmirna? La siguiente iglesia. Esmirna solo se lleva elogios, pero en medio de los elogios hay que rescatar lo que el Señor nos quiere hablar en esta mañana. Y le dice a Esmirna, yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Esmirna es una iglesia igual que las demás, bajo una opresión tremenda. Está oprimida por el emperador, y el emperador prácticamente los está obligando. Son cristianos, se quedan sin trabajo. Son cristianos, se quedan sin comer. Son cristianos, pueden ir a la muerte. En medio de esta opresión está Esmirna. A cuenta de todo eso, es muy probable que la pobreza de la cual se le habla a esta iglesia no solamente es porque eran pobres los que ahí se congregaban, sino que esta opresión los ha llevado a no tener nada. Los han dejado sin trabajo. Imagínense que a cada uno de ustedes le diga, su lugar de trabajo ya no es su lugar de trabajo, porque usted es simpatizante de Cristo Jesús, se queda sin trabajo de aquí en adelante. Y usted dice, ¿y qué cómo? Pues bien, esta es la opresión a la cual la iglesia está siendo sometida. Y encima de eso, unos judíos jodidos, ¿verdad?, que están yendo al emperador a tirar chisme y diciendo cuentos de los cristianos, para que a su vez el furor del emperador sea más fuerte con ellos. Y aún así el Señor le habla a Esmirna y dice, conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, ¿verdad? Y le dice, y le da una palabra de ánimo y le dice, no temas en nada de lo que vas a padecer, porque aún si estaba pasando tribulación, el Señor le anticipa a Esmirna que va a pasar más tribulación, pero a su vez le dice, no temas. ¿Qué nos dice a nosotros como iglesia? Muchas veces, mis queridos hermanas y hermanos, nosotros ante las circunstancias difíciles, ¿verdad?, en lugar de pegarnos al Cristo exaltado,
al Cristo glorificado, ¿verdad? Nos hacemos aquí y nos apartamos de Él, nos metemos en una esquina, nos ponemos a llorar, a lamentarnos y a lamentarnos y a lamentarnos de la situación. Nos lamentamos de nuestro trabajo, nos lamentamos de nuestro jefe, nos lamentamos de nuestro esposo, nos lamentamos de nuestra esposa. Todo es una calamidad. Esmirna estaba en tribulación y el Señor dice: no te desanimes. Ayer oía a un predicador y decía: no importa por lo que usted esté pasando. ¿Cómo que no? Sí importa, decíamos mi esposa y yo. ¿Qué es eso de que no importa por lo que estamos pasando? Sí importa. ¿Cuál es la diferencia? Estoy pegado a la fuente de vida y sé que este valle de lágrimas por el que estoy pasando, por este valle de tinieblas por el que estoy pasando, que a veces se me dobla la espalda, sé que va a pasar, porque el Señor es fiel, porque Él es bueno, porque Él es bondadoso. Y aún si no tengo trabajo, sé que el Señor me va a dar el trabajo. Sé que si las cosas están difíciles en mi trabajo, en una forma poderosa lo voy a ver. ¿Cuándo? Porque en medio del sufrimiento es cuando se le saca todo. Mi fe crece. Paso de gradas, conforme la tribulación, conforme la angustia, voy pasando de gradas y voy pasando de nivel espiritual. Si mi mirada y si mi mano, como decía hoy 18, Señor, no me sueltes, manténme contigo. La cuarta iglesia es Pérgamo. ¿Y qué le dice el Señor a Pérgamo? Conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Parecía ser que en el contexto Pérgamo estaba una gran colina arriba, Pérgamo abajo. Ahí estaba la congregación de los santos, y en la parte de arriba se había edificado, llámele capilla, un lugar de reunión, pero era un lugar dedicado al culto a dioses paganos. Entonces, en lo alto, encima de eso, había llegado gente a ese lugar que se habían convertido en seguidores de ídolos. Entonces, todo este ambiente de idolatría está rodeando Pérgamo, y el Señor la elogia y le dice: aún así has permanecido. Yo digo que nosotros los ticos en 15, 22 días, a veces estamos hablando en Z, ya no nos acordamos del idioma en que andamos. Entonces, Pérgamo, a pesar de las circunstancias, a pesar de la idolatría, había permanecido en el Señor. ¿Qué nos dice este elogio a nosotros? Nosotros muchas veces, en lugar de ir y conquistar el mundo viene y nos conquista. Somos agentes encubiertos, no hablamos de Jesucristo, y cuando nos juntamos con la gente que es del mundo, terminamos hablando y en conversaciones y todo como si fuéramos del mundo. O no lo han escuchado o no han participado,
¿verdad? Le da una reprensión a Pérgamo que está en 2:14 y 15. Tengo unas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de cosas sacrificadas y a ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, las que yo aborrezco. Recordemos, si nos vamos al Antiguo Testamento, lo que ocurría con el rey Balac, ¿verdad? Y cómo sucumbió con los moabitas y llevaron que Balaam permitiera que las mujeres de los israelitas se metieran con las moabitas y cometieran adulterio, fueran en fornicación y cometieran relaciones impropias de acuerdo a lo que el Señor le había dicho. Y los nicolaitas no se quedan largo, ¿verdad? Son gente que en sus prácticas adoraban a dioses paganos, idolatría, que metían e insertaban en la iglesia y a su vez fornicaban. O sea, la teoría del libertinaje estaba de por medio en las prácticas de estos nicolaitas. ¿Y qué había hecho la iglesia? A pesar de que había sido una iglesia que había permanecido, no había denunciado ni había erradicado estas prácticas poco agradables al Señor. La fornicación no solamente tiene que ver con un elemento físico, sino que también tenía que ver con la adoración a dioses paganos, o sea, la adoración a otras cosas, a otros ídolos que no fuera Jehová, el Dios de Israel. Adicionalmente, no podían poner freno a los deseos de la carne y malinterpretaban la gracia como una licencia para pecar. Entonces, ¿qué estamos viendo en esta iglesia? Gente que había permanecido fiel al Señor, pero que a su vez gente que estaba haciendo todo esto en medio de la iglesia. Hoy en día, yo estoy convencido que en medio de la iglesia seguimos con estas prácticas. Estamos fornicando, estamos adulterando y nos estamos mostrando con rostros piadosos delante de los hermanos en la fe. Y entonces, como yo lo he señalado en otras oportunidades, como iglesia estamos jugando a las escondidas, ¿verdad? Cuente usted que yo me escondo, cuente usted que mientras no me vea un hermanito o una hermanita, yo puedo hacer esto o puedo hacer lo otro. Entonces, hemos estirado la liga de la gracia y la hemos confundido con libertinaje en medio de la iglesia. El Cristo exaltado, el Cristo glorificado, el Cristo pastor tuyo y mío, te invita en esta mañana, como invitó a la iglesia en Pérgamo, a arrepentirse. ¿Y qué es el arrepentimiento? Sino un volverse a Dios. El arrepentimiento tiene que ver con que le hemos dado la espalda a Dios y hemos entrado en prácticas cómodas de religiosidad, en las cuales estoy
compartiendo con los que exaltan, glorifican al Señor, pero a su vez no puedo dejar de hacer esto y esto y esto. El Señor le dice en esta mañana, te dice, vuélvete a mí, vuélvete a mí. Arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, le dijo a Pérgamo. Una pregunta que yo he hecho, nadie sabe del día ni la hora. Usted no puede contar con que va a seguir viviendo más tarde. Iglesia, hijos e hijas de Dios, usted no puede contar con que esto se le va a prolongar. A Tiatira le dice 2:19, yo conozco tus obras, amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Puedes decir esto? Que lo que ahora haces para el Señor es más que lo que hacías al inicio. Ellos se mantenían firmes y constantes en su fe. El Señor, el amor por el Señor y el amor por el prójimo estaban fuertísimos en esta iglesia. Y la paciencia, a pesar de la persecución, los llevaba a ser constantes en su fe. Pero de nuevo se movía en medio de la iglesia el espíritu de Jezabel. ¿Se recuerdan el tiempo de Elías y el rey Acab? ¿Qué ocurrió con el rey Acab y con su esposa Jezabel? Llevó de nuevo al pueblo de Israel a cometer adulterio espiritual y físico para con el Señor. El tema de la inmoralidad sexual versus santidad es puesto de por medio en esta iglesia. El tema de la inmoralidad sexual y la santidad es puesta de nuevo por el Cristo glorificado a los creyentes en Villa de Ayarco. Y el Señor nos recuerda en 1 Corintios cuando dice en el 6, 19, 20, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes y el que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por un precio de sangre del Cordero de Israel. Por tanto, honren con su cuerpo a Dios. Y lo segundo que tiene que ver con esta iglesia y que tiene que ver con nosotros es no negociar nuestros valores. El tema de hoy en día se cree que es religioso, no es religioso. El tema de hoy en día es un tema de valores. Es un tema de valores. Recordábamos en mi trabajo que antes todo trámite, porque una de las compañías para la cual trabajo tiene desarrollos inmobiliarios. Y recordábamos que antes los trámites tardaban 1 año y medio. En estos 4 años de gobierno los trámites nos han pasado a 2 años y medio.
se ha incrementado un año. ¿En razón de qué? En razón de que nosotros negociemos valores y nos cansemos y digamos, paguémosle a fulano, paguémosle a sutana, paguémosle a perencejo, paguémosle a tal institución para que esto salga pronto. No debemos negociar nuestros valores. Y hoy en día nosotros como cristianos constantemente vivimos negociando nuestros valores, nuestros principios. Y el Cristo exaltado, el Cristo glorificado te dice: iglesia, ¿qué estás haciendo? ¿Qué haces? Es que me quedo sin trabajo. 2002. No, perdón, ¿cómo pasa el tiempo? 92. Mi esposa tuvo que ir a recoger con mi hijo de 4 años todas mis cosas a mi oficina. Me quedé sin trabajo porque no negocié mis valores. Porque mi jefe era un servil de Satanás en aquel entonces. Y yo dije: hasta aquí. Hemos orado al Dios Todopoderoso. Y ese hombre me decía, porque no me podía decir en español Bolívar, me decía: Bolívar, Bolívar, ¿tú sabes bien lo que estás haciendo? ¿Tú tienes trabajo, Bolívar? Yo le decía: no. ¿Tú sabes que no es muy inteligente, Bolívar, lo que estás haciendo? Y le digo: no para alguien que no es hijo del Altísimo. Oramos al Señor, mi esposa y yo. En 15 días teníamos 5 opciones diferentes de trabajo. Hermanos, no podemos negociar nuestros valores. No podemos negociar nuestros valores. No es un Dios cualquiera el que tenemos. Este hijo de hombre que vio Juan no es uno cualquiera. Es el que vive. Es el que le quitó las llaves a Satanás, ante el cual tu fe y mi fe no debe claudicar. Nuestros valores deben permanecer innatos. No debemos compartir con el pecado y debemos separarnos del pecado. Debemos volver al primer amor, y le ruego a los músicos que empiecen a pasar. Hermanos queridos, ¿de qué nos habla el Señor en esta mañana? ¿De qué nos ha hablado? De volvernos al primer amor. El Señor debe ser el centro de nuestras vidas. No podemos que se nos pase un día sin oír de Él, sin saber de Él. Debemos estar totalmente enamorados de este Cristo para hablar permanentemente de Él. Yo hablo permanentemente de mi esposa. Le decía a Kenji ahora, en agosto cumplimos 33 años de casado y estoy más enamorado de ella que cuando me casé. Y así deben ser las cosas en el Señor. Nosotros tenemos que estar totalmente enamorados. Nuestro corazón debe palpitar por el Rey de Reyes y Señor de Señores. No debemos dejar de pasar que al frente se nos pase gente sin que le hablemos del Cristo resucitado. Jóvenes, jóvenes, ¿dónde estamos?
¿Cómo estás guardando tu vida? Adultos, ¿cómo te estás guardando para el Señor? ¿Estamos jugando a las escondidas con el Cristo que todo lo ve? ¿O no hablamos de hoy en 8 que su mirada penetra todo y mira todo? Y que en su boca trae una espada de 2 filos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué Cristo tenemos? No claudiques. No tires tus valores a un lado. Ni lo que aquí se dice es negociable. Nosotros tenemos 2 estudios bíblicos en casa porque no queremos que la gente se pierda. ¿Estás enamorado del Cristo? Pues trabaja, esfuérzate. El pastor decía, demos ejemplo. Yo me voy a poner de ejemplo en esto. A veces llego desde Grecia 1 hora y media de volar rueda, y a veces no tengo ni oportunidad de comer, y la gente ya está esperando el estudio. Abrimos la Biblia y nos ponemos a estudiar, y cuando termine el estudio ceno. ¿Por qué? Porque esa gente no se puede perder, porque todos ellos tienen hambre y sed de justicia. Todos quieren conocer de esto. ¿Y quién les enseñará? ¿Quién les va a enseñar sino tú que estás ahí sentado? ¿Y qué estás haciendo para el reino? ¿Estás lo suficientemente enamorado de este Cristo como para no callar? ¿Es Cristo lo suficientemente importante como para que otros le conozcan? Hermanos, despertémonos, por favor. Aviva tu corazón. Dijo Pablo a Timoteo, aviva el fuego del Espíritu que está en ti, porque en ti mora el Espíritu de Dios. Aviva el fuego del Espíritu que está en ti, iglesia. Aviva el fuego del Espíritu que está en ti, iglesia. Te dice el Señor en esta mañana. No te lo está diciendo Bolívar, iglesia. Aviva el fuego del Espíritu que está en ti, iglesia. Aviva el fuego del Espíritu que está en ti. Es tiempo de pactar con Dios, iglesia. Vamos todos a pasar a renovar nuestros votos con el Señor, a renovar nuestro corazón para que nuestra vasija esté llena de Él. Vamos, iglesia, caminando. Vamos, vamos, iglesia.